Un círculo con un punto en el medio es un glifo, es un signo grabado o pintado, que en astrología lo conocemos como una luminaria y es muy importante, es el sol. El sol es una característica inherente al ser y son expresadas con naturalidad, aunque sean nuevas en esta vida. En cambio, el ascendente es el punto de partida para elaborar la carta natal, es la forma como pensamos las cosas, cómo queremos lograr nuestras metas, nuestras aspiraciones, los límites personales que nos ponemos y el camino a seguir para abrazar la verdadera naturaleza y evolucionar hacia el sol o con el sol, porque el sol es mi propósito. Cuando tenemos el sol en casa 1, tenemos acá un arquetipo, según Jung, del héroe, de la heroína, del guerrero. La casa en astrología es el escenario donde se va a desenvolver la obra o la película de esta vida. Los planetas van a ser los personajes. Y los aspectos van a ser las tensiones que haya entre uno y otro personaje para lograr ese propósito de vida, o sea, el camino del héroe, porque el sol está representándonos a nosotros y tenemos que hacer ese camino que yo en unos videos anteriores se los expliqué. En una carta natal tenemos que ver, primero entender qué es la casa 1. La casa es el área donde me voy a desenvolver, como dije recién, y el sol va a representar al ser, el ser que mostramos al exterior, cómo nos mostramos ante el mundo, la opinión que se tiene de uno mismo y la apariencia física. Tenemos que tener en cuenta en qué hemisferio está, si está en el hemisferio superior o en el hemisferio inferior, en qué cuadrante, el 1, el 2, el 3, el 4, porque cada una de esas posiciones tiene una indicación que después hay que interpretarla. El sol me da independencia, seguridad en sí mismo, determinación, vitalidad desbordada, autoritarismo, egocentrismo. Como todas las luminarias y los planetas, tiene su lado positivo y negativo. Nada hay malo en la astrología. Y todas las tensiones o posiciones de planetas son experiencias para evolucionar. Por lo tanto, nada es malo. Da gran vitalidad, ayuda a fortalecer la personalidad, generalmente se destacan sobre los demás. Cuando se encuentra el sol en casa 1, se convierten en una especie de soles que brillan e iluminan con potencia al resto de las personas que se encuentran a su alrededor. No hay que olvidarse que el sol es el propósito del dueño de la carta. Si nosotros tenemos en cuenta que el sol en casa 1 se encuentra en el hemisferio inferior, ya me está dando de forma general, sin analizar la carta de la persona, que va a tener una inclinación privada, interna, subjetiva, idealista, por tener y estar del lado del hemisferio oriental, o sea, hacia la izquierda en astrología, nos va a mostrar egocentrismo, gran voluntad, su acción va a ser rápida, práctico, con mucho deseo de poder. Por estar en el primer cuadrante, va a acumular, adquirir, aprender, asimilar los hechos. Es el yo para mí mismo, trabajando en la intimidad para bien propio. La casa 1 habla del físico. En general, si está en Aries, porque
no todos tenemos el Sol en casa 1, pero algunos los tienen en el signo de Aries, otro en el signo de Tauro, otro en el signo de Géminis, de Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Puede ser cualquiera de los 12 signos. El Sol está instalado en la casa 1, tiene unas características, pero que se va a pintar con una tonalidad energética de acuerdo al signo, de acuerdo a los grados, a los decanatos, a los planetas, a los diálogos que hagan con otros planetas, a los tránsitos, a las progresiones secundarias, al arco solar, a la revolución solar y cualquier técnica que uno quiera usar para predicción. O sea, es muy, muy complejo, pero es muy completo cuando se hace todo. Pero primero tenemos que entender que hay una matriz de orden y esa matriz de orden en casa 1 la podríamos dividir como esa porción de torta que yo les expliqué en varias áreas. Por ejemplo, les doy un ejemplo. El plano físico, si tenemos a Aries y tenemos el Sol en casa 1, me va a indicar la cabeza. En lo social, me va a indicar el ejército. En lo mineral, el hierro. Si hablamos de color, el color rojo. Y así sucesivamente. La casa 1, igual que la casa 4, habla de la infancia, cómo vivió la persona los primeros años de vida. Generalmente, cuando hablamos del sol, hablamos del nacimiento, hablamos de habilidades.